Bueno, entonces comencemos nuestra clase, muchachos. Buenos días para todos. Espero que estén muy bien. Espero que en medio de todo esto, pues, estén bien en casa, que no tengan dificultades mayores, que hayan sabido llevar, sobre todo el estrés de estos días. Entonces, vamos a comenzar nuestra clase encomendándonos a Dios para que, por favor, para que nos bendiga, para que nos proteja de todo mal. Entonces, in nomine Patri et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. In nomine Patri et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Bueno, el tema que vamos a ver hoy es el tema de la ascesis, es decir, de la disciplina respecto a la religión, tal como la ven otras religiones. Entonces, les solicito que abran su cartilla en la página 48 porque hay un ejercicio que tienen ahí y que va a ser la primera actividad que van a tener que entregar. Recuerden que en la primera clase les dije que tenemos 3 actividades importantes para entrega y la primera de ellas deben hacerla antes de la próxima semana. Así que, por favor, les recomiendo a los que no lo han hecho. Igual no es algo demasiado difícil y hoy les voy a dar los parámetros para que, por favor, para que puedan realizar esa actividad. ¿Listo? Ya saben, si alguno tiene preguntas, por favor al chat. Si necesitan cualquier tipo de observación, al chat. Y si alguno incluso necesita pedir la palabra para explicarse en palabra por el micrófono, pues con gusto puede hacerlo. ¿Listo? Bueno, entonces les voy a presentar la pantalla para que por favor podamos observar las diapositivas del día de hoy. Igual estas diapositivas ya están en su Classroom para que las puedan ver, entonces creo que con ello no vamos a tener mayor lío. Bueno, entonces acá en donde dice material de evaluación, ya saben, ustedes llegan a tablón, esto es lo que les aparece. Cuando se dirigen a trabajo de clase tienen material de estudio y material de evaluación. Aquí es donde están las actividades que son para entrega. Lo mejor sería subirlas al Classroom, aunque si desean hacerlo al correo, recuerden enviarlo con apellido, nombre y curso. Creo que ya lo había dicho la clase pasada, pero lo repito por si el caso. Aquí es donde ustedes tienen su rejilla de evaluación para que tengan presentes las actividades que vamos a hacer. Lo que yo les recomiendo es que la descarguen, está en un Word, entonces es más sencillo. La descarguen y con la nota que yo les asigne van llenando pues sus casillas para que no vayamos a tener dificultades o preguntas, ¿vale? Bueno, en esta parte vamos a tener, tenemos pues las diapositivas para que las revisen en cualquier momento, y es que vamos a ver el tema de la ascesis en otras religiones o cómo la interpretan otras religiones. ¿Listo? Entonces, comenzamos. Esta es la actividad, ahí les da a usted les da un enlace para entrar y averiguar qué es la ascesis en otras culturas. Si desean acceder, pues precisamente para esto, entonces yo aquí saqué el enlace para que lo tengan, para que puedan acceder desde acá, desde el enlace. ¿Listo? Esto es para la actividad que tienen que entregar. Y para que se les haga más sencillo, entonces aquí hay un cuadro que ustedes deben elaborar, pues que es este mismo, donde pueden observar todos esos detalles. ¿Listo? Entonces comenzamos. Por favor, les voy a solicitar que vayan tomando nota porque esto les va a servir para la realización de la actividad. ¿Listo? Entonces comenzamos con ascesis en otras religiones como título, por favor, y ascesis judía, subtítulo 1. ¿Vale? Ascesis judía. Bien, ¿en qué consiste la ascesis judía? La ascesis judía parte de una visión no dualista, es decir, para ellos no existe algo como el alma y el cuerpo como dos cosas por separado, sino que el hombre es en sí mismo una unidad, una sola cosa. ¿Eso qué hace? Que al comprender que el hombre es una unidad, lo más importante para conseguir la ascesis judía
es que todos tengamos los mismos parámetros de acción para llegar a ese mismo fin. ¿Eso qué quiere decir? Que en la ascesis judía lo más importante es no tener contradicciones consigo misma. ¿A qué se refieren ese tipo de contradicciones? A que, por ejemplo, pueda una persona desear ciertas cosas, pero sentir que debe hacer otras. Si está ese tipo de sentimiento es porque hay algo que no está bien, o el deseo o la regla de vida que lo está rigiendo. Un ejemplo, entonces, vamos a poner un ejemplo, digamos, como muy tonto, y luego vamos a ir a ejemplos más pesados. Un ejemplo es, digamos, pensemos en una persona que le gusta ser muy grosera, por ejemplo. Su ley le dice que él debe decir siempre buenas palabras, pero en sus deseos está la idea de siempre estar diciendo groserías y vulgaridades. En ese caso, esa persona no ha sido suficientemente disciplinada, no tiene suficiente ascesis, porque aún siente contradicciones entre sus deseos y sus deberes. Para el judío es muy importante cuáles son sus deberes y cumplirlos a cabalidad. Entonces, en el caso de la ascesis judía, por ejemplo, una persona disciplinada sabe que debe regirse siempre ante la ley porque comienza con esta noción, la ley es puesta por Dios. Así, entonces, y ahí es donde viene lo interesante, la ascesis judía nos obliga a pensar que portarse bien, entre comillas, portarse bien, es una respuesta a Dios, es una respuesta para agradar a Dios. Entonces, si están tomando nota, espero que sí, para la cuestión de la ascesis es importante mencionar para los judíos, uno, anótenlo si quieren, uno, el respeto a la ley. Uno, el respeto a la ley. Dos, la obediencia como un acto de agradecimiento. Uno, respeto a la ley. Dos, obediencia como un acto de agradecimiento a Dios. Y tres, el bien es un esfuerzo individual. Y tres, el bien es un esfuerzo individual. Dos, la obediencia busca agradar a Dios. Y uno, el respeto a la ley. Hasta aquí, ¿preguntas? Preguntas, observaciones, dudas, quejas o reclamos, ya saben, las dejan en el chat. Bien, más o menos clara la cuestión judía. Más o menos. Vamos a asumir que sí. ¿Sí? Ok. Bueno, sigamos. En este, no sé por qué, a ver si se puede hacer esto. Hay dos diapositivas que no me cargan. Permítanme un segundo. Vamos a ver mientras tanto la ascesis musulmán, mientras me cargan las otras dos diapositivas que no sé por qué no me cargan. ¿Listo? Entonces, como subtítulo, ascesis musulmán. No sé, aquí está. La ascesis musulmana. Para el Islam no hay recomendaciones ascéticas. Por favor, anótenlo. Para el Islam no hay recomendaciones ascéticas. Para el Islam no hay recomendaciones ascéticas. Solamente una pequeña porción del pueblo islámico cree en la ascesis. Resulta que para los musulmanes, en buena medida, casi siempre se está actuando en voluntad de Dios. Si existe un Dios que para ellos es Alá, hay poco o nada que yo pueda hacer contra Alá. Si lo que yo estoy haciendo
parte de mis principios, es porque Alá así lo desea. De hecho, la religión de los musulmanes es tal vez una de las religiones más sencillas de tener respecto a la serie de normas que hay. Ustedes dirán que es más fácil ser católico, pero es porque, de cierta manera, uno, aquí tenemos la cultura de ser cristianos, y dos, muchas de las cuestiones de nuestra sociedad nos ayudan a ser cristianos, ¿sí? Pero si uno quisiera ser cristiano de verdad, es una religión bastante complicada porque, por ejemplo, exige ir cada 8 días a la Eucaristía, exige estar haciendo constantemente obras de caridad, perdonar a los enemigos. La religión cristiana es bastante difícil, bien llevada a cabo. Formarse todos los días, leer las Sagradas Escrituras todos los días, hacer siempre las cosas bien, es supremamente difícil ser un cristiano de verdad todo el tiempo. Mientras que para los musulmanes hay poquitas reglas y poquitas normas. Digamos, solo tienen un dogma, es decir, solo una verdad de fe, y es Alá es Dios y Mahoma es su profeta. Y ya, con eso tienen toda la doctrina, no necesitan más. ¿Qué es lo que hay que hacer para ellos? Orar todos los días a las 6 de la tarde, lavarse las manos antes de comer, hacer penitencia una vez al año e ir a la Meca, que es esta piedra grandota que ven acá, al menos una vez en la vida. Esas son todas las normas que tienen los musulmanes. Entonces, como se darán cuenta, no hay muchas recomendaciones sobre cómo deben portarse bien en la religión islámica. Solamente hay una pequeña tribu que se llaman los sufís, una tribu minoritaria, y esta tribu sí busca tener comportamientos de una ascesis, es decir, de un comportamiento que les ayude a buscar a Dios, eh, pero es solamente porque esta población sufí es una minoría islámica que en un principio eran cristianos que se convirtieron al Islam. Es eso, esa tribu es la única que tiene eso. Y la idea para el Corán es que uno no debe negarse de sus propios principios. Si en el corazón de una persona surge el deseo de, digámoslo así, de comerse un postre, el Corán le recomienda que lo haga porque es un regalo que le está dando Dios. Si Alá lo dispone de esa manera es porque usted debe acercarse a él. Si usted desea escuchar cierta canción porque se le vino a la cabeza, pues si tiene las condiciones para hacerlo, lo mejor es que lo haga porque Alá está disponiendo el mundo para usted. Si en un momento tiene sueño y está cansado, pues lo mejor es que simplemente se vaya a dormir porque Alá está disponiendo, etcétera, etcétera. Entonces, si se dan cuenta, es una visión supremamente interesante, pero un poco extraña para nosotros, porque simplemente se niega a rechaza toda negación al placer. Para el musulmán, lo más importante es cumplir siempre la voluntad de Dios, pero la voluntad de Dios casi siempre es que usted sea feliz y se acerque a los elementos que le generan placer. Entonces no tiene como tal una disciplina o una cesis para practicar. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta acá? Más o menos va quedando claro. Andrés, te escucho. Si quieres, prende el micrófono. Profe, tengo una pregunta. Escucho. ¿Qué pasa si la felicidad de algún musulmán consiste en hacerle daño al otro? ¿Sería bien o Eh, sería mal? estaría mal porque el límite de tu libertad llega justamente hasta donde empieza la libertad del otro. Ese es un principio de Aristóteles en la política, libro 4, si mal no estoy. Pero los judíos absorbieron mucho de ello porque, bueno, es una vuelta larga, pero lo cierto es que los judíos estaban muy emparentados, los musulmanes estaban muy emparentados con Aristóteles y ellos tienen ese principio de que el comportamiento del ser humano, tu libertad llega hasta donde llegue la libertad del otro. Entonces, ahí no hay una contradicción porque siempre y cuando el placer que te genere a ti no afecte a un tercero, tienes todo el derecho de hacerlo. Y claramente, mientras no te afecte a ti mismo. Pero si es en ese sentido, rara vez hay que detenerse. Claro, si llega, si digamos, entre el límite de mi libertad, está, por ejemplo, algo así como que yo deseo matar a otra persona, no, eso no está disponible, eso no lo dispone así a la. ¿Vale? ¿Alguien más?
Bueno, Andrés. Listo. ¿Preguntas? Vamos a dejarlo hasta ahí. Bueno. Continuamos por este lado. A ver. Vamos a hablar acerca de la ascesis en el hinduismo. Resulta que normalmente confunden el hinduismo con el budismo. Son dos cosas muy diferentes. El hinduismo es una religión que tiene a Ganesha y 3000 dioses más. Ganesha es este dios de acá, y el del elefante. Eh, es una religión que es más o menos de hace unos, por decirlo así, es unos 3000 años antes de Cristo. El hinduismo parte de la reflexión que hacían las diferentes poblaciones de los mongoles y los chinos de la antigüedad. Ya como en el 1500 antes de Cristo, como en el 600 antes de Cristo, perdón, es cuando viene Buda, el Siddhartha Dalai Lama, que es el que propone la religión budista como tal. Es un poco más profundo que el hinduismo, pero tiene raíces del hinduismo, ¿vale? Entonces, para que lo tengan presente, subtítulo, ascesis hindú, y entre paréntesis coloquen, el hinduismo es la religión más antigua, una de las más antiguas, más o menos viene el 3000 antes del 1500 antes de Cristo. Es bastante antigua, tiene unos 3000 dioses, es una religión bastante importante, el hinduismo. El hinduismo, por ejemplo, es la práctica que realizan en India. India es uno de los países más poblados del mundo, entonces entenderán que tiene una buena población de seguidores el hinduismo. Bien, el principio clave del hinduismo: hay que eliminar los placeres corporales. Hay que eliminar los placeres corporales. ¿Por qué? Porque para el hindú como tal, todo acto que parta del cuerpo tiende en nociones negativas. Casi nunca el cuerpo va a desearle algo a la persona. Ellos lo observan, por ejemplo, en lo siguiente. Las personas tienden a buscar adicciones como, por ejemplo, el alcohol, el café. Si ustedes se dan cuenta, buena parte de nuestra vida está regida por las drogas. Digo en un sentido un poquito peyorativo, pero creo que en ello no hay mayor error. Piénsenlo de esta manera: casi todas las sociedades han tenido algún tipo de drogas. La cerveza, el vino en la antigüedad, en esta época pues las drogas son lo que abundan. Tantas drogas que hay, por ejemplo, en los años 70 en Estados Unidos, aparecían 20 nuevas drogas cada semana, en la época del rock and roll en su mayor esplendor, etc. Entonces, y las personas tienden a rechazarlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, está la familia que dice, no, pero es que la gente que ahora es marihuanera, etcétera, etcétera, pero todos los días tienen que beberse al menos 4 tazas de este tamaño de café. El café también es una droga. La cerveza también es una droga, el cigarrillo. El hecho de que sean legales no quiere decir que dejen de ser drogas en sí mismas. Entonces, eso nos da cuenta de que en buena medida el ser humano tiene una noción y una búsqueda incesante hacia aquello que le hace mal. ¿Sí? El café, las drogas, la televisión, ver videos de Badabun y La Rosa de Guadalupe. En serio, si alguno de ustedes está noven y sigue viendo eso, por favor, ya, no se hagan daño. Es en serio, aprendan a rehabilitarse de ese tipo de emociones. Entonces, para el hinduista, lo que hay que hacer es buscar eliminar esos impulsos corporales, porque son aquellos que nos tienen atados a hacer el mal. O nociones como la pereza, el cansancio, son producto de hacerle más caso al cuerpo que al cerebro, ¿vale? Y para lograrlo hay que hacer un entrenamiento constante. No es fácil eliminar los impulsos corporales porque, empezando, que eso tiene una noción bastante evolutiva, como la constante tendencia, por ejemplo, hacia la sexualidad mal vivida. Ese tipo de cosas, por ejemplo, pues son producto de una serie de elementos evolutivos y, por ejemplo, la publicidad lo ha sabido aprovechar. Digan, no pueden venderle una caja de chicles sin poner una mujer desnuda, o no pueden vender un perfume sin mostrar el tipo súper atractivo y en el supercarro, ¿sí? Ese tipo de cosas que son naturales del hombre por su desarrollo evolutivo son las que rechaza el hinduismo, en la medida en que esos impulsos corporales son aquellos que niegan la posibilidad de que el hombre sea un ser más completo y más perfecto.
Por eso, para alcanzar la salvación hay que hacer toda la movilización de las energías vitales posibles. Primero desde la razón, después desde ya nociones más profundas como la reflexión, etcétera, etcétera. El hinduismo siempre va a buscar que la persona elimine sus pasiones corporales, porque precisamente son esas las que le llevan a, entre comillas, pecar, aunque pecado es una noción occidental. ¿Eso es claro? ¿Preguntas? ¿No los estoy aburriendo tanto? Ya saben, chicos, hay dos maneras de hacer una clase. Una en la que una sola persona habla y la otra en la que discutimos. La primera es supremamente aburrida para todos. Bien, preguntas sobre el hinduismo. Entonces, nociones importantes del hinduismo. Hay que eliminar las pasiones corporales porque ellas son las que me llevan a hacer el mal. ¿Listo? Y con esta ya cerramos. Yo creo que sí. Con esta ya cerramos y les explico cómo va a ser la actividad para entregar. Bueno, la ascesis budista. Para el budista hay varias herramientas. Profe, es que Sí, sí, tengo sí. que preguntar sobre el hinduismo. Dale. Bueno, entonces, ¿cómo era? Eh, porque el hinduismo es tan confuso. No, no es tan confuso en el fondo. El hinduismo simplemente apunta a que la mayoría de las personas estamos constantemente buscando el mal. Y eso es porque nuestro cuerpo es muy débil. De cierta manera, el cristianismo también cree eso. Entonces, el hinduismo lo que busca es que precisamente las pasiones corporales se eliminen. Y es un poquito, digamos, como compleja esa religión, porque primero que todo tienen como 3000 dioses, porque para cada noción de la naturaleza prácticamente se iba inventando un nuevo dios, y hay muchos dioses que ya ni ellos mismos saben de qué se trata, pero que están en los templos. Y es un poco complicada, precisamente, uno, por su antigüedad, y dos, porque no tienen como, digamos, la Iglesia Católica, que es muy esquemática en qué es lo que cree y cómo lo cree por todos los documentos que tiene, sino que el hinduismo más se pasa de generación en generación. Entonces, los estudiosos del hinduismo lo que deben hacer es convivir con las poblaciones y tratar de mirar tanto sus comportamientos como la forma como interpretan el mundo. Tratar de meterse como en sus zapatos antropológicamente para poder comprender hacia dónde es que se dirige la visión y el pensamiento del hinduista. Listo, profe, muchas gracias. Vale, vale, Juan Esteban. ¿Listo? ¿Alguien más? Bueno, sigamos por este lado. Entonces tenemos al budismo. El budismo fue el que inventó Siddhartha, es decir, Buda. Si alguien quiere acercarse un poquito a quién es Buda, sin meterse de lleno, le recomiendo el libro de Hermann Hesse, que se llama Siddhartha, de Hermann Hesse. Es un filósofo del siglo XVIII. Es interesante. Bien, para el budismo lo más importante es la ataraxia, es decir, la tranquilidad. Ah, por cierto, anoten, ascesis budista, les puede servir. Aquí es necesaria la meditación para alcanzar la perfección. Es necesaria la meditación para alcanzar la perfección. ¿Por qué? Porque cuando la persona medita constantemente tiene menor posibilidad de errar. Así es como se hace más perfecto, en la constante meditación. No hay mayor afán para el budista, siempre y cuando trate de buscar siempre hacer el bien. Si para tomar una decisión difícil debe demorarse un año, es conveniente que lo haga. Es conveniente. Porque no son muy impulsivos. No son muy impulsivos. Entonces, ¿qué es lo que desea el budista? Primero que todo, tiene unas herramientas que le van a ayudar y haciendo uso y necesidad de la meditación. La meditación es un ejercicio constante para el budista que le puede gastar la mayoría de la vida, pero que no tiene mayor reparo porque es lo que le va a ayudar a ser más perfecto. Y hay 5 virtudes que le van a ayudar a 5 virtudes que debe perseguir el hombre constantemente. La primera, no dañar. La segunda, siempre decir la verdad. No robar, ser casto y ser pobre. Ese tipo de nociones, si ustedes se dan cuenta, son muy parecidas a las del cristianismo, porque parece ser que hubo, de cierta manera, como una conexión entre los budistas y los cristianos. De hecho, en el budismo se respeta mucho la imagen de Jesús, precisamente porque lo consideran un maestro en ese sentido.
Esas 5 virtudes son las que van a contribuir a que el ser humano ayude a buscar su propia perfección. Entonces, la relación de no dañar tiene que ver, para ellos voy a decirlo de esta manera, va creciendo por niveles, ¿sí? Cuanto más arriba se esté, es donde hay que ser más pulido en el comportamiento. Entonces, la primera noción de no dañar puede referirse simplemente a cosas físicas, llegar a un lugar y tratar de no dañar las cosas que están ahí. Pero en un nivel más avanzado se trata de, por ejemplo, si yo puedo evitar usar esta hoja de papel porque pues sé que es de la naturaleza y que proviene de un árbol, voy a hacerlo porque comprendo que también saber utilizar los recursos que tengo significa de cierta manera no dañar el mundo. ¿Se dan cuenta? Entonces ya hay una visión más profunda sobre el no dañar. Ya vamos a ir a un lugar más alto. Si yo me doy cuenta que cierta persona tiene ciertos comportamientos que la dañan a sí misma, y yo le ayudo a tratar de crecer como persona para que no haga ese tipo de comportamientos, entonces estoy cumpliendo con el no dañar, pero en un lugar más alto. Se dan cuenta, hay una escala evolutiva, una escala ontológica que va creciendo en el ser humano y que le va ayudando a comprender mejor cuáles son esas 5 virtudes y cómo ayudar a realizarlas. Por ejemplo, sobre la cuestión de la veracidad, es decir, sobre la verdad, para el budista lo primero es, pues puede ser simplemente no decir mentiras, pero más adelante puede ser, por ejemplo, tratar de hablar lo menos posible porque no sé si lo que yo diga sea verdad o sea mentira. Muchas personas durante mucho tiempo Profe, creyeron, tengo una pregunta. dale, te escucho, Eh, ¿Era el Buda, o sea, era el Buda un ser humano? ¿qué? No O sea, entendí. ¿era el Buda un ser humano? Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Ah, bueno, Era un hinduista que pues, tuvo una serie de sucesos en su vida, que se narran, por ejemplo, en el Siddhartha de Hermann Hesse, y al final de sus días, pues se terminó describiendo que más o menos la naturaleza tenía de cierta manera un orden y que la cuestión del hombre era tratar de meditar para saber cuál es ese orden y no contradecirlo. ¿Sí? Si hay algo que está pasando en la naturaleza, entonces para Siddhartha no se trata de cómo puedo cambiarlo, sino de ejercer la menor reacción en el mundo y ser más uno con el universo, por decirlo de alguna manera. ¿Listo? listo, profe, Quisiera ser gracias. un... Profe, ¿cómo así que la pobreza, Carol? Y otra cosa, las últimas dos hace si siguen a un dios o a varios, o cuál es su superior. Bien, primero que todo la última pregunta. El hinduismo tiene muchos dioses, tiene unos 3000 dioses, pero no tiene, digamos, uno como en particular. Este es como el más famoso porque es el dios de la naturaleza. Entonces ahí digamos que caben muchas cosas. Y en este caso, Buda es el referente del maestro sobre la meditación, que es el maestro Zen. Entonces, eso para responderte a la segunda pregunta. Y respecto a la pobreza, ya lo vamos a ver, en la noción de pobreza que tienen los budistas, no se trata de no tener riquezas. Los budistas son famosos por una frase, y si quieres anotarla sería estupendo, es, no es pobre el que, no es pobre el que tiene poco, sino el que necesita mucho. Si una persona tiene, qué sé yo, tiene en su casa 10.000 muebles gigantescos y necesita y quiere comprar más, pues eso quiere decir que tiene un vacío que no ha podido llenar, ¿sí? En cambio, una persona que simplemente tiene sus cosas y que no necesita comprar más, eso está mostrando que esa persona es una persona muy rica, porque no necesita más. Piénsalo de esta manera. Normalmente el mercado nos dice todos los días que hay que comprar, que si usted tiene un celular viejo, pues tiene que cambiarlo por uno nuevo, así siga funcionando, que si tiene ciertos muebles, entonces ahora hay que comprar no solamente un escritorio, sino un escritorio más grande, y no solamente los muebles, sino que hay que cambiar los muebles cada año, y no solamente la cama, sino que ahora la cama hay que cambiarla cada año y cada vez por una más grande, etcétera, etcétera. Y en los últimos 2 meses en que no hemos podido salir de casa, pues nos ha tocado vivir con lo que tenemos. Para el budismo, eso es pobreza, eso es una pobreza bien vivida, en que yo tengo las cosas suficientes para vivir y no necesito más. La verdadera pobreza, entonces, no consiste, la virtud de la pobreza no consiste en tener muchas cosas, sino saber vivir con lo poco que tenga o con lo mucho que tenga.
Si tengo muy buenas cosas en mi casa, perfecto, estupendo. Si tengo muy pocas cosas y puedo vivir bien con ello, perfecto. Si necesito algo, pues no voy a escatimar en comprarlo, pero solo si es absolutamente necesario. De lo contrario, estoy haciendo un uso inadecuado de la noción de pobreza. Estoy siendo pobre en un mal sentido, como ese tipo de personas que son compradores impulsivos. Eso quiere decir que esa persona, entonces, la persona que se compra 50 chaquetas al año, ¿es una persona muy rica? No, para el budismo es una persona pobre en el mal sentido. Pero quiere decir que no está conforme con su mundo y que además no ha logrado llenar el vacío que debería llenar la meditación. Más o menos, Carol, la frase es, no es pobre el que tiene poco, sino el que necesita mucho. ¿Escucho? Sí, gracias, profe. Y, profe, o sea, es decir que como que en esa, o como en esos lugares donde se practicaba lo de la budista, no habían como ese tipo de clase social o algo así. Pues verás, por ejemplo, en el budismo como tal, sabrás que es famoso el templo de meditación del Dalai Lama, por ejemplo, y este templo queda en las montañas de Nepal, en el Everest, que es la montaña más alta del mundo. Entonces, primero que todo, por cuestiones sociales, es muy difícil llegar hasta allá, perdón, como por ejemplo con un centro comercial. Los edificios, no sé cómo los hacen, pero es una brutalidad en el buen sentido, respecto a la arquitectura de poderse pegar literalmente a los edificios, a las paredes, en montañas gigantescas, dentro de piedras, etc. Entonces, es una práctica en la que el budismo ha tratado de comprender que la verdadera cuestión no es tratar de acercarse a muchas cosas porque no eran muy comerciales. Eh, Bien, voy a tratar de no excederme, pero resulta que China es una zona muy grande y China, como ustedes saben, creó la Gran Muralla China precisamente para rodearse del Imperio Mongol que queda al norte, porque los mongoles querían invadir pues todo el territorio y llegaron incluso hasta Europa. Entonces China crea esto y claramente pues China queda encerrada del resto del mundo. Entonces ahí eso fue excelente como un campo de cultivo, por decirlo de alguna manera, para que se creara el budismo en el sentido de comprender que lo más importante no son entonces las cosas comerciales, porque ya no tenían apertura comercial, sino lo más importante es llenarse a sí mismo, tratar de hacer que uno mismo sea tan grande como se pueda. Y eso solo es posible abandonando las cosas físicas. Entonces, de hecho tienen una vieja historia y es dos amigos que se encuentran y ambos se volvieron muy ricos económicamente porque se encontraron a un genio, etcétera, etcétera. Y el uno decidió comprar muchas cosas en su casa, diferentes pinturas, piedras preciosas, imágenes, etcétera, etcétera, pero no era feliz. Y el otro decidió tener simplemente la casa vacía. Entonces, cuando llegó el amigo a visitarlo, le preguntó si era feliz y este que tenía la casa vacía dijo que sí. Y el otro le preguntó que por qué él no. Y le dijo, pues porque en tu casa hay tantas cosas que no hay espacio para la felicidad. En la mía, lo único que hay es vacío porque aquí cabe toda la felicidad que yo quiera. Algo de esa manera. Una especie de trascendencia del mismo ser. ¿Vale? ¿Preguntas? ¿No? Vale, gracias, profe. Listo, Carol. ¿Alguien más? ¿Preguntas? Bueno, muchachos, entonces, ya saben la actividad está en la página 48 de la cartilla agustiniana. Si alguno desea hacerla desde aquí, desde las diapositivas, aquí es donde está la página y el enlace para que puedan acceder. Y para la próxima clase veremos un poco sobre la disciplina de los cerebros, un poquito ya más concreto, ¿listo? Pero esa actividad puede ser interesante para realizar sobre la tesis, ¿listo? Lo que he querido es más o menos realizarles un poco de esto porque me parece importante que tengan herramientas. Ahora sí, lo que deben hacer, ya saben la actividad, es elegir un personaje famoso y mirar cómo se presenta la tesis en él. Y sería interesante, precisamente, que lo miraran desde alguna de estas ascesis. Si es una persona que, por ejemplo, cree que hay que hacer siempre las cosas en favor de Dios, pues es una ascesis un poco más musulmán o más judía, etcétera, etcétera.
Si es una ascesis más o menos de yo sabía que podía hacerlo y decidí hacerlo desde el principio, es una ascesis musulmana. Si es alguien como no, pues yo decidí que debía abandonar muchas cosas, bueno, en fin. Entonces, esa es una actividad interesante que les puede ayudar a hacerlo. ¿Listo? No sé, creo que no, profe, no entendí lo del personaje famoso. Entonces, Natalia, lo que van a hacer es elegir a un personaje que ustedes admiren mucho. No tiene que ser necesariamente famoso, puede ser, digamos, si alguien dice, no, yo admiro a mi tío, que, qué sé yo, es un militar de la Fuerza Aérea, adelante. Y lo que van a tratar de hacer es comentarme cómo está la ascesis o la disciplina y la dedicación en su vida para llegar hasta donde está hoy. Entonces, por ejemplo, vamos a tomar un ejemplo. Para mí un personaje importante es Batman. Entonces, Batman es importante y llegó a ser lo que es gracias a un entrenamiento constante, llegó a ser lo que es gracias a tener una noción sobre el bien y el cuidado de la población de Ciudad Gótica, etc. Un ejemplo, ¿no? Es un ejemplo muy tonto. Entonces, de esa manera lo que se trata es que ustedes elijan una persona que admiran, un personaje que admiran y digan cómo se presenta la ascesis en él, es decir, cómo la disciplina, el con buen comportamiento, el buscar ser mejor cada día les ayuda a llegar a donde están hoy en día. Vale, Natalia. Listo, ¿preguntas más, muchachos? Profe, si no tenemos la cartilla, la página 29 se las dejé ahí en las diapositivas para que las puedan observar. Ahí donde está material de evaluación está la rejilla y las diapositivas, y la segunda diapositiva tiene la página que está ahí. Y el enlace que propone la cartilla agustiniana para que puedan acceder a la información sobre ascesis. ¿Lisa? O sea, profe, tenemos que hacer lo del personaje y lo de la Sí. cartilla, ¿sí? No, lo de la cartilla es un ejercicio que les propone y que puede servirles, y si ustedes desean hacerlo, digamos, como para que tengan toma de apuntes en su cuaderno o en su cartilla, lo que pueden hacer es las cosas que hemos dicho hoy acerca de esas religiones, utilizarlas y llenar ese cuadro que les propone la página 29. Pero la actividad para entregar no es ese cuadro, sino la actividad para entregar está aquí descrita desde hace rato y es elegir el personaje y explicarme cómo está de presente la disciplina en esa persona. ¿Listo, Lisa? Sí, señor, gracias. Vale. ¿Alguien más? Profe, ¿es la página 48 o 29? 48, la 29, creo que ya la hemos observado. Y como dijiste las dos páginas, como que quedé perdida. Sí, no, la 29 creo que ya la habíamos hablado. De hecho, creo que la habíamos hablado en clase y era las 3 mentiras que para ustedes es una verdad que yo creo en Dios, pero no en la iglesia es un invento, etc. Sí. Sí, la actividad es página 48. Ah, listo, gracias. ¿Ok? ¿Listo, chicos? Bueno, entonces, pues muchas gracias, cuídense mucho, Dios los bendiga, cualquier cosa estoy pendiente y un abrazo. Que estén bien, feliz semana. Gracias, profe. Chao, Chao. profe, Vale, profe, chao. lo mismo. Gracias, profe. Juan Pablo, chao, chao. Gracias, profe, chao. Listo. Gracias, profe, Vamos saliendo. chao. Chao. Cuídense pues, un abrazo. Bueno.